Bien, mis hermanos, saludos y bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de estar nuevamente a través de este medio, poder llevarle nuevamente la palabra del Señor. Estaremos hoy hablando acerca de lo que es la tienda o el tabernáculo. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 26. Y en el libro estamos en la página 128 hasta la página 150, 152. Es bastante material, bastante detalles acerca de este capítulo. Vamos a tratar de hacerlo de una manera de bosquejo, parte por parte, ya que hay mucho detalle en este estudio. Vamos a comenzar entonces en el libro de Éxodo, capítulo 26. Y vamos a tocar primeramente, son 4 tipos de cortinas. Vamos a hablar primeramente de las cortinas internas. Versículo 1 del capítulo 26 del libro de Éxodo dice de la siguiente manera, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas finas de lino, torcido, azul púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La construcción de esta cortina interna es la misma que tenía la puerta del atrio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del atrio? Hace algunos videos atrás. Hablamos estaba hecho de lino torcido, de azul, de púrpura y carmesí. Y estos colores, pues ya usted sabe que tienen sus significados. El lino significa la justicia o juicio. El azul tipifica el cielo. El púrpura tipifica la realeza. Y el carmesí tipifica el sacrificio, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Habla de los querubines. Los querubines eran seres alados. Y si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, del 1 al 10, vamos a ver que el libro de Ezequiel menciona la forma de los querubines. Ezequiel del 1 al 10, estamos aquí. Los querubines eran 4 querubines. Los querubines tenían cara de león, tenía cara de buey, tenía cara de hombre y tenía cara de águila. Según el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo del 1 al 10. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 7. Apocalipsis 4, 7 también habla de estos 4 querubines que están frente al trono de Dios. En el libro de Mateo presenta a Cristo como el león. El libro de Mateo representa a Cristo como el león. Y el león representa al rey. El libro de Marcos presenta a Cristo como el buey. Y el buey era un animal de servicio, de carga, un animal de carga. Y también fue un animal de sacrificio. Tenía los dos usos, se usaba como carga, se usaba también para hacer los sacrificios. El libro de Lucas representa a Cristo como el hombre. El hombre perfecto. El hombre perfecto. Y el libro de Juan representa a Cristo. Juan representa a Cristo como el águila.
el águila que mora en las alturas, hablando de las alturas, o lo celestial. Celestial. So, de esa manera es que los querubines estaban en estas cortinas. También en las cortinas, volvemos al versículo 1, menciona los 4 colores que representan también a Cristo. Mateo, volvemos a Mateo. Mateo usa el color púrpura. Que representa a Cristo como rey. Mateo le escribe a los judíos, al pueblo judío. El libro de Marcos presenta el color carmesí, que representa a Cristo como el sacrificio. Y Marco le escribe a los romanos. El libro de Lucas presenta a Cristo como el color blanco. Representa la humanidad de Cristo. Representa a Cristo como humano. Y el color blanco. Lucas le escribe a los griegos. Cuando digo griego me refiero a los judíos que eran mezclados con otras naciones. Y Juan es el color azul, que representa a Cristo como Dios, que es celestial. Y Juan escribe a la iglesia. Ahí tenemos los querubines y tenemos los 4 colores y lo que representa cada uno de ellos. Versículo 2 habla entonces de la longitud de cada una de estas cortinas. Dice que las cortinas tienen que ser todas de una misma medida. Voy a leer. Dice: la longitud de una cortina será de 28 codos y su anchura será de 4 codos, y todas las cortinas tendrán una misma medida. ¿Okay? Cada cortina medía 28 codos. 28 codos es igual a 42 pies. Y el número 28 significa tiempos del hombre vano. ¿Okay? La cortina, del ancho de la cortina era de 4 codos. 4 codos es igual a 6 pies. Y el número 6 representa el pecado del hombre. El número 6 representa el pecado. Representa el pecado, la imperfección. La imperfección del hombre. El número 4 representa la plenitud.
de la creación. Número 4 representa la plenitud de la creación. Estas cortinas estaban divididas en dos grupos. Habían 5 cortinas. Un grupo de 5 cortinas, todas estaban entretejidas juntas. Y había un segundo grupo de otras 5 cortinas que también estaban entretejidas juntas. Luego, a través de unos corchetes o unas lazadas, dice que estas cortinas, voy a leer, 5 cortinas, versículo 3, unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con las otras. Es decir, 5 cortinas, 2 grupos de 5 cortinas. Tenemos 2 grupos. 2 grupos de 5 cortinas. Es decir, vayan 5 cortinas de un lado y 5 cortinas de otro lado. Separadas. 5, 5. Divididas. La última cortina, vamos a leer el versículo 4. Dice que en la última cortina, las lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la segunda unión de las segundas cortinas. Es decir, que este grupo de cortinas, aquí habían unas lazadas, algo de esta manera. Lo puedes ver en la ilustración de la página 136. Y aquí entre medio de cada conexión estaban los corchetes. Se unían las cortinas por unas lazadas que eran de azul. Repetimos, el color azul representa el cielo. Y el oro representa el rey, representa la gloria, representa a Dios en su trono. Dice, esta última cortina tenía entonces las enlazadas, al igual que el segundo grupo de cortinas, también estaban en estas enlazadas que eran de color azul. Luego entonces tiene los corchetes, versículo 6, de los cuales enlazarán las cortinas la una con la otra para formar el tabernáculo. O sea, mencioné los corchetes, es la argolla que estaba entre medio de donde se encontraban las lazadas. Y ahí se unían estas cortinas y entonces se levantaba el tabernáculo. Dice que estas cortinas, dice algún comentarista que posiblemente estas cortinas eran las cortinas que estaban en la parte adentro de la primera cubierta del techo. Quiere decir, cuando entraba el sacerdote a este lugar, era lo primero que veía el sacerdote. Es decir, que la belleza de este lugar era de adentro hacia afuera. Solamente los sacerdotes podían ver estas cortinas. Nadie del pueblo podía ver estas cortinas. Solamente los sacerdotes, que eran los que ministraban en el lugar santo y el lugar santísimo, tenían el privilegio de observarla día tras día, la belleza, los detalles de cada cortina. Acuérdense que estaban todas estas cortinas, estaban adornadas de estos colores y con estos querubines que mencionamos hace un rato. Bien, ese es el primer grupo de cortinas que, como dije, es de adentro hacia afuera. La belleza del tabernáculo es de adentro hacia afuera. Dios trabaja con nosotros desde adentro hacia afuera. En la página 136 pueden ver una ilustración de la manera entonces que estaba construida estas cortinas. Y ahí da los detalles, las medidas, los detalles de todas las medidas que tenemos en la pizarra. Los 4 codos, los 28 codos, las 5 cortinas, los 50 corchetes, las 50
lazadas, los números hay que hacer énfasis en ellos, son números en cada detalle o en cada construcción o la mayor parte de la construcción de este tabernáculo. Dios siempre le hizo énfasis a Moisés que hiciera énfasis en los números. El número 5 representa la gracia. Lo hemos mencionado ya varias veces en algunos videos. Hay que mencionar, no se nos puede olvidar que representa la gracia. El número 2 representa la división. ¿Okay? Eran dos cortinas separadas y unidas por corchetes o por las lazadas. Y el número 50, como he mencionado anteriormente, representa el año del jubileo, representa júbilo. El número 10 representa entonces el orden divino. Eran 10 cortinas divididas entre dos grupos y representa el número 10 el orden divino. Ese es el primer grupo de cortinas en la cubierta del techo del tabernáculo. En el tabernáculo hay que notar un detalle, y es que no había sillas. En este lugar no había sillas. No había momento para descansar, no había momento para sentarse, sino que era un trabajo diariamente, continuamente. No había descanso para estos hombres, sino que había una serie de rotación, pero siempre había que tener el tabernáculo en trabajo. Mayormente en la mañana y por la tarde se hacían 2 sacrificios diariamente. El segundo grupo de cortinas menciona entonces en el versículo 7. Versículo 7 dice que este segundo grupo de cortinas era de pelo de cabra. Pelo de cabra. Ese segundo grupo de cortinas pelo de cabra. Pelo de cabra era el segundo grupo de cortinas, segundo grupo de cortinas. Los pelos de cabra. Esta segunda cubierta de pelo de cabras estaba encima o iba encima de la primera cubierta que hablamos de las cortinas de lino fino, de azul, de púrpura y de carmesí. Este segundo grupo de cortinas de pelo de cabra eran 11 cortinas. 11 cortinas. Y estas 11 cortinas tenía también sus medidas, su longitud y su anchura. Estas 11 cortinas dice que era de 30 codos por 4 codos. 30 codos es igual a 45 pies. Y los 4 codos, como mencionamos, es igual a 6 pies. Esto era un grupo entonces también dividido, no eran cortinas juntas, eran también divididas, donde habían 6 cortinas en un lado y 5 cortinas en otro. Estas cortinas también, al igual que el primer grupo de cortinas, estaban unidas por 50 lazadas y por los 50 corchetes. La diferencia entre estas cortinas y las cortinas de lino fino es que las lazadas eran iguales. Las lazadas eran iguales. Eran de azul, me refiero a que eran azul.
Y los corchetes entonces no eran de oro. En el primer grupo de cortinas sí los corchetes eran de oro, pero en este segundo grupo de cortinas los corchetes son de bronce. Versículo 11, versículo 11, dice: harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Mientras más iba hacia afuera, ya el material iba siendo de menos valor. La primera cortina eran de oro, esta segunda eran de bronce. Los corchetes eran de bronce. Eran de bronce. El número 6, ya mencionamos que representa la imperfección. Y el número 5 representa la gracia. ¿No? Aquí está el hombre, ¿verdad? Juntamente con Dios. Dios en su misericordia, en su gracia, cubriéndola a el hombre. En el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 3, dice que los hijos de Israel hablaron diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero de un año sin defecto para el holocausto. ¿Por qué se usaba el pelo de cabra? ¿Qué significa entonces el pelo de cabra? Además de ser un animal, como estamos leyendo en el versículo 3 del capítulo 9 de Levítico, además de ser un animal para la expiación, también este animal, su pelo, su cabello, o el cabello era símbolo de separación. ¿Okay? Estamos hablando aquí de pelo de cabra. Dice que el cabello el cabello simboliza separación. Por eso se usó el pelo de cabra en la segunda cubierta del tabernáculo. Lo encontramos también en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Estamos hablando aquí entonces estamos hablando aquí de Sansón, los padres de Sansón. Y se hicieron voto diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, si te negares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto fue el voto que hizo la mamá de Sansón, a Dios concederle que tuviera hijo varón. Y ya sabemos la historia de que Sansón tenía el cabello largo. Repetimos, significa separación, es lo que se le conoce el voto nazareo. Voto nazareo. Que dice que no se recortaban, no pasaba navaja sobre su cabeza, porque era un tipo de voto, de promesa, de compromiso con Dios. En esta cortina hay algo también un detalle sumamente interesante que Dios le muestra a Moisés. Dice el versículo 9 que la cortina que tenía 6 cortinas, o el paquete de cortinas de las 6 cortinas, dice que la cortina número 6, la sexta cortina, se doblaba. Esta cortina se doblaba, la última cortina se doblaba hacia la parte frontal del tabernáculo. Tenía un doble a la parte, la cortina número 6, tenía el doble hacia el tabernáculo. Este doble tiene significado diciendo que de la misma manera Cristo
se inclinó hacia el mundo, siéndose hombre para perdón de nuestros pecados. Será un detalle sumamente importante el saber que esta cortina tenía la última cortina número 6 se doblaba, y al doblarse quedaba entonces, quedaba como el número 5, es decir, que el hombre, la imperfección quedaba sobre la gracia. O sea, la gracia cubría la imperfección. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Cristo se hizo hombre, en el libro de Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, Isaías vio la visión, vio en visión, o le fue mostrado 700 años antes de Cristo. Vio el sufrimiento de Cristo, y todo el sufrimiento cayó sobre Cristo. ¿Sí? Esa cortina número 6 representa entonces a Cristo cuando se hace hombre y recibe todo el juicio de Dios sobre sí para perdón de nuestros pecados. Salmo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ciertamente aquel que ha sido perdonado por Dios tiene la bendición, el privilegio de ser perdonado por Dios. En el versículo 12 también habla que la parte que sobraba también de estas cortinas, voy a leerlo, dice: y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Estas cortinas, como eran más largas, acuérdense que el primer grupo de cortinas era de 42 pies. 42 pies, las cortinas de lino. Y ahora las cortinas de pelo de cabra son de 45 pies. Eran más largas. Cubrían las cortinas de pelo de cabra, cubrían las cortinas de lino, y todo lo que doblaba, todo lo que sobraba era doblado hacia la parte frontal del tabernáculo, al frente del tabernáculo. La cortina número 6 fue doblada. Y ahora las cortinas de los lados, también son dobladas hacia la parte de atrás. Dice aquí, versículo 12. A la parte de espaldas del tabernáculo, y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo. Dice: un codo de largo de un lado y un codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarás a ambos lados del tabernáculo, a un lado y al otro. Eso quiere decir, cuando hablamos de un codo, hablamos de sobraban 18 pulgadas. Es un codo. Son esas 18 pulgadas que sobraban, entonces se doblaban a la parte trasera del tabernáculo. Versículo 14. Hay otro grupo de
cortinas. Hay otro grupo de cortinas llamadas las cortinas de carneros teñidas de rojo. Okay, las cortinas teñidas de rojo. Versículo 14. Tercer grupo de cortinas. Tercer grupo de cortinas era de carnero teñido en rojo. Piel de carnero teñida de rojo. Y esta piel es la tercera cubierta. Estaba la de lino fino, está la de pelo de cabra, y ahora viene entonces las que son pieles teñidas de rojo. Estaban en la tercera de adentro del tabernáculo hacia afuera, es la tercera, pero viene siendo la segunda de la parte exterior de afuera del tabernáculo, viene siendo el segundo grupo de cortinas. Estas cortinas simbolizan la expiación, pues el color rojo, como ya hemos mencionado varias veces, representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 8, versículo 46, la Biblia dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas pieles de carnero, hay un ejemplo mucho antes cuando dice que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ya el carnero ya estaba representando la persona de Cristo mucho antes de que Dios mandara a construir este lugar santísimo. Isaac fue sustituido por el carnero. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos mencionado varias ocasiones, dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice que así todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El carnero también era tipo de consagración, y se usaba en la consagración de los sacerdotes. Cuando leímos en el libro de Levítico, capítulo 8, encontramos que para consagrar el santuario, para consagrar a los sacerdotes, se usó un carnero. El carnero es tipo de Cristo, por eso Cristo fue consagrado hasta la muerte. El color rojo siempre tipifica la sangre de Cristo. También tenemos otro grupo de cortinas. Vamos para el cuarto grupo de cortinas. Este cuarto grupo de cortinas, el cuarto grupo de cortinas, eran las pieles, se le llama pieles de tejón. Yo sé que no estamos acostumbrados a escuchar esa palabra de tejón, hay diferentes definiciones aún en el diccionario, pero muchos de los
eruditos, muchos de los que estudian, muchos de los que han llegado a la conclusión de que tejones se refiere a focas. Porque dice que se daba mucho en el Mar Rojo, en el Mar Rojo. Por eso que estos son el Mar Rojo, quedaron cerca del Mar Rojo, y dice que había muchas de estos animales a la orilla del Mar Rojo, y esta última cubierta, que es la cubierta, repito, la cubierta de encima, repito, de afuera hacia adentro. Y de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Okay? De afuera hacia adentro, la primera cubierta es piel de tejones, que dice que era una piel cara, pero al mismo tiempo era una piel fea, pero era una piel también muy costosa. So, de afuera hacia adentro se veía entonces primeramente la piel de tejón o de tejones. Luego, debajo de esa piel de tejones estaba la piel de los carneros teñidos en rojo. Luego estaba entonces, debajo de la piel teñida de rojo, estaba entonces la piel de pelos de cabra. Y la última de adentro era entonces la cortina de lino fino. De adentro hacia afuera, toda la belleza. Lo primero que había de sacerdote era entonces la cortina de lino fino. No se veía entonces la cortina de piel de cabra, porque la cubría la piel de lino fino, la cubrían. Ni tampoco podían ver la de los carneros teñidos de rojo, y mucho menos la de encima, que era la piel de tejón. Es decir, repito, Dios trabaja de adentro hacia afuera. El tabernáculo tenía la belleza de adentro hacia afuera. Por fuera se veía toda la fealdad de esta piel, pero era una piel cara, era una piel que estaba preparada para todo el clima. Soportaba todo tipo de clima. Estaba expuesta a las inclemencias del tiempo. No tenía ninguna belleza ni ningún color. Era mayormente una piel oscura, repito, tipificando la fealdad, tipificando el pecado. Para verla, cuando miraba el tabernáculo de afuera, no era un lugar muy codiciable, no era un lugar muy atractivo. Pero si lo miraba de adentro, sí era una verdadera joya, era un lugar sumamente fuera de lo que se puede decir la belleza. Y tanto el oro, plata y todo lo que tenía su construcción de adentro hacia afuera. Mientras más cerca de las cosas santas, el material era de más valor, oro, plata. Mientras más lejos del lugar santo y santísimo, el material iba siendo entonces de menos valor. Esta piel negra que soportaba toda inclemencia del tiempo representa también a nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 53, versículos 2 al 3. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, balón de dolores, experimentado en quebranto, como que nos escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Posiblemente esta piel era menospreciada porque no era una piel muy atractiva, pero sí era una piel sumamente costosa. En el libro de Ezequiel se menciona esta piel, para qué se usaba. Ezequiel capítulo 16, versículo 10. Dice que dice: te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Es decir, que esta piel se utilizaba mayormente para hacer las sandalias de aquel entonces, para el calzado. Un detalle aquí
que no queremos dejar pasar por alto cuando hablamos de la construcción de este lugar santo. La construcción dice que se derramó mucha sangre. Mencionamos los corderos, mencionamos las cabras, mencionamos ahora las focas, carneros. Se derramó mucha sangre para la construcción, ¿verdad?, de esta belleza que Dios le permitió a Israel ser parte de ella, para Dios santificar y morar, ¿verdad?, con Israel, con la nación de Israel. La palabra tabernáculo, como se le conoce, viene de una palabra hebrea que se llama palabra Mishkan. Y esa palabra significa morada o vivir o vivencia, vivir. Es decir, Dios vino a vivir, Dios vino a morar con su pueblo Israel, ¿verdad?, en aquel lugar desierto. Dice que el sol, el clima, la lluvia, los vientos, ¿verdad?, que azotaban esta piel, y esta piel era la resistente a todo este tipo de ataques, de inclemencias del tiempo. De esa misma manera se compara el sufrimiento y los ataques de Cristo. Sobre la piel de tejones, dice que soportó o soportaba toda inclemencia. Toda inclemencia del tiempo. Se compara entonces que Cristo soportó todo ataque del enemigo, Satanás, y soportó todo sufrimiento. Todo sufrimiento, ¿verdad?, por amor a nosotros. Nos dio vida eterna, resistiendo todo ataque demoníaco y muriendo en la cruz para nuestra protección. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. En estas últimas dos pieles, estos grupos de pieles, la piel de tejón, ¿okay?, y la piel teñida en rojo, si notaron, no había medidas. No hubo medidas. No se dan medidas acerca de estas últimas dos pieles. No tienen medidas, no se dio medidas. Como pasó con las otras cortinas. Todas las otras cortinas tenían sus medidas, sus dimensiones, pero en estas últimas dos pieles Dios no dio dimensiones a Moisés, pero cubrían, según los teólogos, todas estas
todas estas tapas o todos estos grupos de cortinas, una cubría a la otra. La de piel de cabra cubría en total a las de lino fino. Las teñidas en rojo cubrían a las de pelo de cabra. Y ahora la piel de tejón cubría entonces a las de teñidas en rojo. Cada cortina cubría la cortina que estaba en su parte, la parte de abajo. En el Salmo 61 dice el salmista, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré bajo tu cubierta de tus alas. Salmo 61, 4. Para resumir brevemente cada una de estas cortinas, vamos a mencionar la cortina de lino con todos sus colores y querubines representa a nuestro Señor Jesús viniendo del cielo. La cortina de pelo de cabra es Cristo, es consagrado para la expiación. La piel de carnero teñida de rojo representa a Cristo derramando su sangre por nuestros pecados. Y la piel de tejones representa a Cristo tomando cobertura de los ataques del enemigo. En el versículo, volvemos acá a la Biblia, en el capítulo 26, ya hemos hablado de todas las cortinas que cubrían el tabernáculo, pero no solamente eran cortinas, sino que también hay otros detalles. Como dije, es un capítulo bastante largo, donde hay muchos detalles acerca de la construcción de este tabernáculo. Son el versículo 15. Habla entonces de la madera. Vamos a hablar entonces de la longitud, la madera, su uso, versículo 15 dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Madera de acacia, lo hemos escuchado ya varias veces. Lo que representa la madera de acacia, representa la humanidad de Cristo. Madera de acacia representa la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Y se exige, o Dios da en detalle, diciendo claramente que estas maderas de acacia tienen que estar derechas. No puede haber defecto. Derechas. Dice que la longitud de cada una será de 10 codos y de codo y medio su anchura. Era de 10 codos y un codo y medio. Codo y medio su anchura. Su longitud de 10 codos. Y ya mencionamos que 10 codos es igual a 15 pies. Y codo y medio es igual a 2 pies y medio. Eso quiere decir que cada tabla era 15 pies de larga por 2 pies. Por 2 pies de ancha. Eso era bastante ancha. 2 pies de ancha por 15 pies de larga. Y en cada una de estas tablas tenían unas espigas o unos gornes para unirlas una con las otras. Se unía una con las otras. Y la cantidad de estas tablas eran 20 tablas. Y aquí menciona entonces
donde estaban colocadas cada una de estas tablas. O sea, al igual que cuando hablamos del atrio, mencionamos entonces norte, sur, este y oeste. O sea, en el versículo 17 dice, 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con la otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Versículo 18 dice, harás pues la tabla del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, al lado del sur. ¿Okay? Está el tabernáculo. ¿Ok? Tabernáculo. ¿Se acuerda que era norte, sur, el oeste y el este? ¿No? Oriente y occidente. So aquí. ¿Okay? Este es el tabernáculo. So aquí en el norte y en el sur. Norte y sur habían entonces un total de 20 tablas. Y en la parte occidente, la parte de atrás del tabernáculo, esta parte de atrás, ¿okay? Habían 8, 20 y 20. 20 tablas y 8 tablas para formar el tabernáculo. Eran de madera de acacia, como mencionamos. Y la madera de acacia representa a la humanidad de Cristo. Luego entonces dice que también eran forradas con oro. Y a cada una estaba forrada con oro. De madera de acacia. Representa la humanidad de Cristo. Y también al hombre representa también a nosotros como iglesia. Y el oro representa su gloria. La gloria de Cristo. Hay 2 materiales, ¿verdad? La madera de acacia y el oro en cada una de estas tablas. Representando entonces a la iglesia de Cristo. El número 20. El número 20. Su significado. El número 20, aquí vemos nuevamente las dimensiones de cada una de estas tablas. Vuelve Dios en el detalle de lo que son las medidas, las dimensiones. El número 20 representa o simboliza la perfecta justicia. El número 8 representa el nuevo orden. Nuevo orden. El número 2 representa división. El número 18, que es un codo, 18, es igual a un codo, representa liberación. La liberación. Y eran 20 tablas en el lado norte, 20 tablas en el lado sur, es igual a 40. Y el número 40 representa la prueba. Todas estas dimensiones estaban incluidas, ¿verdad?, en el lugar, ¿verdad?, de reunión, el tabernáculo de reunión. Todo el tabernáculo, toda su medida, ¿verdad?,
todo el tabernáculo, su dimensión total era de 45, es decir, 30 codos. Era de 30 codos. Por 10 codos. Son 30 codos de longitud por 10 codos de ancho. Esto es igual en pie, 30 codos es igual a 45 pies. Así que todo el tabernáculo, desde su puerta principal hasta la parte trasera, medía 45 pies. Su anchura de 10 codos es igual entonces a 15 pies. 15 pies era su anchura. Es decir, 45 por 15. Y su altura también era de 10 codos. También eran otros 15 pies. Todo el tabernáculo, repito, toda su construcción era de 45 por 15 por 15. 45 de largo, 15 de ancho y 15 de alto. El proceso de estas tablas, creo que lo mencionamos en uno de los videos, pero vamos a hacer un poco de énfasis nuevamente. Dice que estas tablas, ir al bosque o ir al lugar donde se daban cerca del desierto Sinaí, el proceso de ir a buscarla, cortarla, asegurarse que era una tabla totalmente derecha, era todo un proceso. Tenía que ir Bezalel, el que construyó, y buscar estos árboles derechos, cortar, separarla, cepillarla, trabajarla, darle forma, perfeccionarla, traerla entonces a el lugar del tabernáculo. Esto representa al cristiano de la manera cuando nos convertimos a Dios. Dios nos separa del mundo, de la misma manera que fueron separadas estos árboles de la tierra, donde estaban individualmente, cada árbol individualmente en su fuerza, en su fruto. Ahora eran cortados y estaban unidos unos hacia otros, representando entonces la iglesia de Cristo. Cuando Dios nos separó del mundo a través de Cristo, nos trajo los pies de Cristo, y como iglesia ahora no dependemos como dependíamos del mundo dando nuestro propio fruto, sino que ahora damos frutos unos unidos con otros. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros deleites y pecados. Aquellos árboles independientes, orgullosos de sus ramas, frondosos, recibían su alimento de la tierra. Hay una comparación aquí que hace el autor. Ahora eran tablas que dependían la una de la otra, señalando entonces que de la misma manera entonces funcionamos como iglesia. En el mundo estábamos frondosos, independientes, orgullosos, pero ahora como iglesia dependemos los unos de los otros, nos sostenemos los unos a los otros. Debajo de cada tabla dice que había entonces unas basas de plata. Había 40 basas, versículo 21 dice: y sus 40 basas de plata, 2 debajo de cada tabla. Cada tabla tenía unas basas, era donde se colocaba cada una de ellas. La tabla no iba directamente a tocar
la tierra, sino que estaban montadas en estas basas de plata. Y la plata, mencionamos, ¿qué significa? La plata significa la redención. La redención. La redención. Cristo es nuestro redentor. De esta manera no tenía contacto con la tierra, sino que estaba montada en estas bases de plata para protegerlas, también las de la corrupción del tiempo. Y a la parte de atrás del tabernáculo estaban entonces las 8 tablas de la misma medida. Habían 6 tablas, y las tablas que estaban en las esquinas eran las tablas. Estas llevaban entonces más corchetes, tenían más fuerza para unir entonces el tabernáculo por la parte trasera, por las 2 esquinas de la parte de atrás. Dice el versículo 23, harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo con los ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por un alto gozne. Así será con las otras 2, será para las esquinas. Las últimas 2 tablas eran 6 más 2, 8. La parte de atrás del tabernáculo, como mencionamos, de 10 codos. La parte de atrás ya tenía sus tablas, 6 tablas. 6 tablas. Pero aquí en las esquinas se hicieron 2 tablas extras. En la esquina. Esta es la parte de atrás, ¿no? La parte posterior del tabernáculo. La parte trasera. En las esquinas tenía entonces 2 tablas extras que completaban el número 8, que mencionamos que el número 8 significa entonces el nuevo comienzo. Dice del versículo 25, dice que de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Cada tabla tenía entonces doble base, para que no tuvieran ningún contacto con la tierra. En el libro de Efesios capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:3. ¿Okay? Mencionamos que las tablas eran perfectas. Eran perfectas o derechas, mencionamos derechas. Se compara entonces con Cristo, la perfección. Hasta que todos lleguemos a la perfección, dice, de Cristo. Son las tablas, según el contexto que estamos leyendo, en algunas ocasiones tipifica a la persona de Cristo, pero ahora en este conjunto de tablas tipifica entonces a la iglesia. Todas estas tablas, ¿verdad?, tipifican a la iglesia. Todas estaban unidas, cachadas, puestas en una base de bronce. Bronce tipifica el bronce. Tipifica el sufrimiento. Sufrimiento o juicio, depende de donde estemos leyendo. Pero en este caso estaban, en este pasaje bíblico, estas tablas estaban sobre bases de plata. ¿Okay? Que representa entonces la redención. Bases de plata. 2 bases por cada una de las tablas. También en el versículo 35, perdón, versículo 26, además de las cortinas, además de las tablas,
Mencionamos las cortinas, mencionamos las tablas, mencionamos las dimensiones. También había unas barras. O sea, hay muchos detalles en este capítulo, ¿verdad? 26 del libro de Éxodo, de todo lo que Dios le pidió a Moisés. En el versículo 30, Dios hace énfasis diciéndole a Moisés: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Como te fue mostrado. En el monte. Toda esta obra que Dios manda a Moisés a construir a través del pueblo, Moisés tuvo que supervisarla. Tuvo que supervisarla y asegurarse que todo estaba, ¿verdad?, detalladamente. Eso Dios le hace énfasis. Creo que es la tercera vez que Dios le hace énfasis a Moisés, diciéndole: mira que todo sea conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. No podía haber ninguna alteración de cada uno de estos detalles que Dios le había dado a Moisés. En el versículo 26 mencionamos entonces que había también 5 barras de madera de acacia, y estas 5 barras también eran para cruzar a las tablas en todos sus 3 ángulos: el ángulo del norte, el ángulo del sur y el ángulo del occidente. Estas barras también estaban cubiertas de oro. Mencionamos que el oro representa la gloria, y tenía unos anillos también en oro para pasar por ellas cada una de las barras: la barra del norte, la barra del sur, la barra del occidente. Y estas barras le daban más soporte, le daban más fuerza a el tabernáculo. Se unían, estaban las tablas con sus dobles bases, y ahora por el medio, por el centro y por la parte de arriba tenían entonces unos anillos de oro, y por ahí entonces pasaba la barra por cada una de las tablas. Todas las tablas eran cruzadas por estas barras para darle soporte al lugar y para sostener el peso. Acuérdense que son cuatro grupos de cortinas, más cuando había inclemencia del tiempo. Por ejemplo, si había lluvia, pues esto se ponía más, daba más peso a las cortinas. Toda esta construcción estaba todo con anillos de oro. Cada una de las tablas era increíble la unión, los detalles con que Dios le dio a Moisés, representando la iglesia. Lo difícil que era que esto fuera a caer o a ceder, porque la construcción era sumamente perfecta. Había perfección en la construcción. Entonces Dios le hace énfasis a Moisés: mira que hagas todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto estaba totalmente perfecto, porque el arquitecto era Dios mismo. Nada podía fallar. Todo estaba en su perfección, en sus medidas, con sus materiales correctos. Una obra sumamente primorosa, de mucho valor y de mucho significado para Dios glorificarse, bendiciendo al pueblo por la labor que habían realizado. Representa a la iglesia en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Hay una comparación de esta construcción a la iglesia, diciendo:
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo ante Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Éxodo capítulo 26, 28, dice que hay una barra en el centro que pasaría de un extremo al otro. Algunos de los eruditos, de los teólogos, dicen, hay diferentes opiniones. Unos creen que esa barra del centro no se veía. A la vez que se introducía a través de la madera, esa barra se perdía. Dice que llegaba de un extremo a otro. Y creen que las otras barras eran mucho más cortas. Esta barra era más larga, era la barra del centro. Y las barras de arriba y la barra de abajo eran mucho más cortas. Para otros dice que posiblemente simboliza la persona del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otros opinan diciendo que representa a la persona de Cristo, basándose entonces en el libro de Isaías capítulo 11. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:1. En el libro de Juan presenta entonces Juan 1:1-2. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice, porque Él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Y finalmente tenemos entonces la puerta, el lugar santo. En el versículo 31, 36, versículo 36 al versículo 37, voy a leer, dice de la siguiente manera: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las columnas cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Éxodo 26:36. En el versículo 31, o el primer versículo 31, dice, habla entonces de la cortina del lugar que divide el lugar santo del lugar santísimo. Repito, medía 45 pies de largo todo el tabernáculo por 15 de alto por 15 de ancho. ¿Okay? La medida del tabernáculo. $15 pies por 15 pies por 15 pies. Y aquí eran 30 pies por 15 por 15. Lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, en el versículo 31, voy a leer. Dice, también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Se acuerda cuando hablamos del atrio, la construcción de la cortina, que era de 30 pies de ancha?
Aquí es 15 pies, pero es el mismo material, la misma construcción. Quiere decir que toda la parte de adentro, la parte interior de todo el santuario, de todo el tabernáculo, era de azul púrpura, era de carmesí, era de lino torcido. Solamente los sacerdotes tenían el privilegio de entrar a este lugar y ver la belleza de todos estos colores, juntamente con los querubines que mencionamos al principio del video. El pueblo no tenía ni idea ni derecho, no podían entrar a este lugar, solamente entraban los sacerdotes. Y versículo 32 dice: pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Okay. Tenía 4 columnas. Habían 4 columnas aquí. Mencionamos que representan el Evangelio. Mencionamos en algunos videos pasados, mencionamos que el número 4 representaba también a los Evangelios. Y esas 4 columnas estaban hechas de oro. Todo esto era oro. Representa la gloria. Y su parte de abajo, la base, era plata, que es la redención. Ese era el lugar santísimo. Y dentro de ese lugar solamente había un mueble. Y era el arca. El arca del pacto, como se le llama, con el propiciatorio. Era el único mueble que había en ese lugar. Solamente entraba el sacerdote una vez al año en el día de la expiación. No había otro día de entrada, solamente un solo día al año, que era el día. Mencionamos una cosa, que era el día de expiación, que es el día, en mes de Tisri, el día 10 del mes. Era el único lugar, era el único día cuando el sumo sacerdote, no los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba entonces a hacer expiación por él y por el pueblo. El oro representa, mencionamos que representa entonces la gloria, y la plata representa la redención. Ahí se colocó entonces el arca del pacto y el propiciatorio. Son este espacio de 15 por 15 por 15. 10 codos por 10 codos por 10 codos. Solamente en ese lugar entraba el sumo sacerdote. Ahora bien, acá en el lugar santo, versículo 12, 36, dice que había también otra cortina, también hecha del mismo material, de lino, de azul, de púrpura y carmesí. La diferencia aquí es que aquí eran 5 columnas. 5 son aquí. ¿Okay? Habían 5 columnas. El número 5 representa la gracia. Y ese número 5 viene también representando, en el Nuevo Testamento, viene representando a los 5 ministerios dados en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al versículo 12. Son los 5 ministerios que conocemos en este libro de Efesios. Efesios 4, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice que ahí hay 5 ministerios dados por Cristo cuando resucitó, cuando levantó. Dice que repartió dones a los hombres cuando subió a lo alto. Apóstoles, profetas, evangelistas
pastores y maestros. Son los 5 ministerios que están representados en la puerta del lugar santo. Aquí hay otra cortina, que es otra puerta. Hay 3 puertas. Está la puerta del atrio, que representa a Cristo. Está la puerta del lugar santo, que también representa a Cristo. Y está la puerta del lugar santísimo, que también representa a Cristo. Son todos estos ministerios para que el hombre, para perfeccionar la obra, dice la palabra, para que el hombre sea, para que todo hombre sea bueno, perfecto, para toda buena obra. En esta puerta también hay un detalle, y es que en esta puerta, en la puerta del lugar santísimo, sí tenía querubines, pero en la puerta del lugar santo no tenía querubines. No había querubines. Son unos comentaristas, así dicen o comentan de que para evitar algún tipo de idolatría, de inclinación a ciertas criaturas. ¿Se acuerdan que los querubines son criaturas celestiales con cara, mencionado, con cara de león, con cara de buey, con cara de hombre y con cara de águila? Según los comentaristas, en esa puerta no había entonces querubines, solamente la puerta del lugar santísimo. El número 5 ya representa, ya sabemos que representa la gracia. El bronce representa el juicio. Y para terminar entonces, leemos en Juan capítulo 5. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio a el Hijo. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, cubierto de realeza, y un día vendrá, nos juzgará a través de su palabra. Seremos juzgados cuando Él venga y será coronado, ¿verdad?, como Rey de gloria, Señor de señores. Hasta aquí entonces este video. Dios te bendiga. Un video bastante largo con muchos detalles. Esperamos que lo puedan compartir, estudiarlo, repetirlo. Bendiciones para todos. Nos veremos entonces en el próximo video.